Damos ahora nuestra más cordial bienvenida a Javier Medina. Javier. Poco convencional, una ciencia que va a hablar del espacio, que va a hablar de las plantas y evidentemente que va a hablar del futuro, porque ahí en ese título hay una expresión de futuro. Necesitamos explorar el espacio, es algo que hemos empezado a hacer pero todavía no hacemos a fondo. ¿Y qué necesitamos para explorar el espacio? Pues entre otras muchas cosas necesitamos cultivar plantas. Para hablar de todo esto vamos a partir de una imagen fascinante, realmente de dos imágenes fascinantes y dos imágenes muy provocadoras, muy atractivas. Una la llevan viendo los seres humanos desde que son seres humanos, que es esta. Quizá, desgraciadamente, ahora mismo nuestras generaciones la están viendo cada vez menos. Es un cielo estrellado. La contaminación lumínica nos hace ver esta imagen cada vez menos, o hace que menos personas sean capaces de ver esta imagen. Esta otra nos la hacen asequible, nos la hacen factible para ver recursos enormemente complejos y enormemente sofisticados. Es la imagen de una galaxia, una imagen que no se puede ver con el ojo humano, una imagen que nos acercan los instrumentos sofisticados de investigación astronómica. Pero las dos imágenes son atractivas y las dos imágenes nos hablan de que desde que el hombre, desde que el ser humano es ser humano, se plantea, ha mirado arriba y se ha planteado, ¿y eso qué es? ¿Y ese cielo estrellado qué es? ¿Y ahí qué hay? ¿Y ahí se podría ir? ¿Y se podría salir fuera de la Tierra? Es decir, nos hacen estas dos imágenes plantearnos el por qué y el para qué queremos ir al espacio. Ya digo, hace muchos siglos ya los babilonios plantearon ese tipo de cosas y empezaron a trabajar en esa dirección, construyendo estos artilugios, los zigurats, mediante los que pretendían, de alguna manera evidentemente conectada con la religión, pero pretendían llegar a interaccionar de alguna manera con aquello. La visión, digamos, artística, la visión imaginaria de Peter Bruegel el Viejo, recogió el mito bíblico de la Torre de Babel, que en definitiva entroncaba con todo esto. Hoy día, resulta que hoy día, en estos mismos días, en Madrid se está planteando una exposición abierta a todo el público, que se llama Marte, la conquista de un sueño. La conquista de un sueño, o sea que ir a Marte resulta que es un sueño del ser humano. Resulta que cuando la nave Viking amartizó en el año 1976, un gran visionario como era Ray Bradbury, se le ocurrió decir que hoy hemos llegado a Marte porque realmente sí que sabemos que hay vida al Marte porque la hemos llevado nosotros, porque somos nosotros. Y hace unos pocos días en El País, en una revista cultural asociada con El País, venía este titular: la mejor manera de conocer al ser humano es viajar en Marte con Ray Bradbury. Es decir, que de alguna manera el salir fuera de la Tierra, el explorar el espacio, es un anhelo que está en lo más profundo del ser humano y para ello pone al servicio de todo ello recursos científicos, que es de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de biología espacial al servicio de la exploración espacial. Dos formas de biología espacial. Una, tratando de ver si hay vida fuera de la Tierra, si hay formas de vida fuera del planeta Tierra, que da lugar a la astrobiología. Otra, ir nosotros, es decir, ir nosotros y llevar componentes de la Tierra, la vida que nosotros conocemos y de la que nosotros formamos parte, poner específicamente al ser humano en ambientes extraterrestres mediante las naves espaciales y tratar de llegar por fin a conseguir ese sueño, a conseguir ese anhelo de colonizar planetas o satélites distintos de la Tierra. En definitiva, la vida no es otra cosa que la realización de una serie de funciones biológicas, de funciones basadas en elementos celulares y moleculares, puestas en confrontación con un medio ambiente. Y la vida se ha desarrollado en la Tierra mediante la interacción de esos seres vivos, desde los primeros que se originaron en la Tierra, por procedimientos en los que no vamos a entrar ahora mismo, pero puestos continuamente en confrontación con un medio ambiente. El asunto es que cuando salimos fuera del medio ambiente de la Tierra, nos enfrentamos con unas condiciones ambientales esencialmente distintas, en las que hay una serie de factores frente a los que ni nosotros ni los otros seres vivos de la Tierra están acostumbrados, están adaptados. El más importante, frente a muchos de esos factores ambientales, cuando salimos fuera de la Tierra, cuando concretamente el ser humano o seres vivos de la Tierra salen fuera de ella, son capaces de
protegerse, de defenderse, de contrarrestarlos. Se apantalla la radiación, se colocan ambientes, hábitats con temperatura, con atmósfera, con gases respirables que hacen posible fuera de la Tierra el que la vida suceda de una forma similar a la de la Tierra. Pero curiosamente hay un factor ambiental frente al que no somos capaces de ponernos, de contrarrestarlo. Y ese factor es la gravedad. Es decir, que uno de los grandes retos de la exploración espacial es que los seres vivos tienen que ser capaces de adaptarse a vivir en un ambiente que o no tiene gravedad o tiene un vector gravedad distinto del de la Tierra. Ese proceso de adaptación, ese proceso de supervivencia a esas condiciones ambientales distintas, esencialmente a la falta de ese vector gravedad que ha condicionado fuertemente y que todavía condiciona la existencia de la vida sobre la Tierra, se realizan experimentos científicos en este gran laboratorio que hemos sido capaces de construir y de colocar a unos 300 y pico kilómetros por encima de nuestra Tierra, y que es la Estación Espacial Internacional. Esto ha sido el resultado final de un proyecto titánico de colaboración para la paz, para misiones pacíficas entre los grandes países desarrollados del mundo: Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá. Es una herramienta única y sin precedentes para poder realizar investigaciones en ausencia de gravedad. Bien, y bueno, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con plantas, pretendemos conocer los secretos y los misterios realmente y los mecanismos de la vida de las plantas. Entonces, cuando esas plantas las colocamos en la Estación Espacial Internacional, ¿qué podemos aprender y cómo nos podemos beneficiar de ellas? Pues ahí tenemos dos objetivos fundamentales. En primer lugar, hacer posible la exploración humana del espacio, pero también conocer cosas nuevas sobre la vida de las plantas y de la respuesta a condiciones ambientales adversas que sean aplicables posteriormente a la agricultura terrestre. El poner las plantas en esas condiciones coloca a las plantas por primera vez frente a un reto ambiental que no han conocido a lo largo de toda la evolución. En el curso de la evolución, la vida terrestre y específicamente la vida de las plantas se ha desarrollado en presencia constante de ese vector gravedad. De hecho, hace 400 millones de años, cuando las plantas salieron del mar y colonizaron la Tierra, tuvieron que vencer un reto importantísimo que fue mantenerse en pie. Y para poderse mantener en pie una planta, tuvo que desarrollar estructuras leñosas, tuvo que desarrollar ramas, tuvo que desarrollar estructuras que hicieran posible el poder vencer esa resistencia a la gravedad, porque si no, es decir, la resistencia a la gravedad es un factor absolutamente esencial. Desde el punto de vista de la exploración espacial, las plantas aportan cosas que ningún otro ser vivo puede aportar. Es decir, las plantas deben obligatoriamente ser compañeras de viaje del ser humano en las aventuras de la exploración, porque necesita la presencia de esos sistemas de soporte vital que hagan posible el aporte de nutrientes a la vida humana y la remoción, la eliminación de los residuos de esa vida humana. De manera que, de la misma manera que cultivar plantas para la alimentación fue un hito esencial en la historia de la humanidad, cultivar plantas para la exploración en el espacio será un paso significativo, o está siendo ya un paso significativo en la exploración del universo. ¿Qué papel juega la gravedad y qué papel juegan otros factores ambientales en la vida de las plantas? Fundamentalmente la gravedad, y no solo la gravedad, sino esencialmente también la luz, juegan un papel importante en la orientación del desarrollo y del crecimiento de las plantas. Ahí tenéis un esquema, una visión global de cómo la gravedad, la presencia de la gravedad y la presencia de la luz es capaz de orientar y de dirigir el crecimiento de las plantas. Cuando existen los dos factores, cuando existen luz y gravedad, las plantas crecen orientadas con el tallo hacia arriba y la raíz hacia abajo. Y os recuerdo que los conceptos de arriba y abajo son conceptos que parecen obvios, que parecen triviales, pero que son esencialmente dependientes de la existencia de un vector gravedad. Cuando hay luz pero no hay gravedad, curiosamente, los tallos y las raíces se comportan de manera distinta, porque los tallos crecen hacia la luz, pero las raíces, que normalmente en la tierra crecen en el suelo, crecen en ausencia de luz, no son capaces de responder a ese estímulo que se llama estímulo fototrópico. Cuando existe gravedad y no existe luz, la planta se desarrolla de una forma muy distinta, no desarrolla estructuras verdes porque no es capaz de realizar la fotosíntesis, pero sí es capaz de orientar por sí sola
solamente con la existencia del vector gravedad, de orientar su crecimiento. Y cuando no existe ni luz ni gravedad, la planta no muere, la planta es capaz de sobrevivir, pero la planta se desarrolla de una forma completamente caótica. En el estudio de esta adaptación de las plantas al medio espacial, el primer experimento que nosotros realizamos fue el experimento que se denominó RUT en la misión Cervantes, en la que participó el astronauta español Pedro Duque y se realizó en el año 2003. Y en este experimento pretendimos estudiar los efectos del ambiente espacial sobre determinadas estructuras y funciones del núcleo de las células meristemáticas, de las células proliferantes de las plantas. Y en ese experimento, y en otros que le siguieron posteriormente, lo que encontramos fueron importantísimas alteraciones en procesos básicos para el desarrollo de las plantas, procesos que ocurren en las células proliferantes de las plantas, de la raíz de las plantas, y que están esencialmente afectados en el proceso que se llama el ciclo celular, y que la ausencia de gravedad provoca alteraciones muy importantes que, de persistir, serían capaces por sí solas de arruinar completamente el crecimiento y el desarrollo de la planta. En cambio, experimentos posteriores que se han realizado en la Estación Espacial Internacional han demostrado, en lo que se ve en esa fotografía, que fue difundida por las redes sociales a todo el mundo, y es que una lechuga, que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista botánico, no es otra cosa que una planta adulta, pues fue capaz de ser crecida, fue capaz de ser desarrollada en condiciones de ausencia de gravedad e incluso de ser degustada con aceite de oliva y vinagre de Módena por los astronautas que estaban en ese momento formando parte de la tripulación de la estación. Y efectivamente ellos dijeron que la lechuga estaba rica y que la primera ensalada espacial había sido un gran placer. De manera que si tenemos, por una parte, una serie de daños importantes a nivel celular, a nivel de la expresión génica, a nivel de procesos celulares esenciales para el desarrollo, pero luego la planta es capaz de alguna manera, que no sabemos cómo, de desarrollarse hasta un estado adulto, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es un mecanismo de adaptación, es decir, la planta es capaz de alguna manera de superar esos problemas, de expresar genes nuevos, de desarrollar cambios en sus funciones celulares y moleculares para ser capaz finalmente de sobreponerse a ese estrés ambiental y finalmente de adaptarse. De manera que el conocimiento del mecanismo celular y molecular de la adaptación de las plantas al medio espacial es hoy uno de los más importantes retos de la biología espacial. Para solucionar ese reto, entre otras cosas, nosotros hemos trabajado en este proyecto que se ha llamado Seedling Growth, que se ha llevado en colaboración entre equipos europeos, en los que yo he sido el director, y equipos americanos dirigidos por el profesor Kish de la Universidad de Carolina del Norte. Este experimento se ha realizado en la Estación Espacial Internacional, concretamente en el módulo Columbus, que es la contribución europea al proyecto de la estación, utilizando determinadas instalaciones localizadas en él. Se ha realizado en 3 experimentos sucesivos, en 3 vuelos espaciales que se han llevado a cabo entre 2013 y 2017. El último de ellos se concluyó el pasado mes de julio. Estos son unas imágenes del desarrollo del proyecto. Primero, la preparación de las muestras. Las muestras se prepararon realmente en este tipo de cajitas. Esas cajitas son cámaras de cultivo donde se colocaron semillas. Ahí tenéis a una investigadora de mi laboratorio colocando ese polvito que se ve ahí. Son las semillas de la planta que se utilizó, que es una planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana, que no tiene ningún interés per se económico, pero que es algo así como el ratón de laboratorio en la investigación del cáncer. Es decir, a nosotros que un ratón se le cure el cáncer no nos importa, pero lo que se sepa de cómo un ratón cura el cáncer es importantísimo para el cáncer humano. Pues algo parecido ocurre aquí. Es decir, la Arabidopsis thaliana en cuestión nos interesa poco, pero lo que se conoce de la Arabidopsis se puede trasladar a especies de interés agrícola. Pues estas son las cajitas, esto es la colección de cámaras de cultivo que se lanzó que se embarcó en la nave espacial y se lanzaron a la Estación Espacial Internacional en estos contenedores experimentales. Ese es el lanzamiento en las naves SpaceX, que son los nuevos vehículos que han sustituido al transbordador, al shuttle americano, que tuvo una importancia histórica importantísima en los primeros estudios, en las etapas más pioneras de la investigación espacial. Se acopló a la estación, se desarrolló el experimento y finalmente amerizó en el Océano Pacífico. Este es el desarrollo del experimento en la propia estación, con el astronauta manejando nuestras cámaras de cultivo. Y finalmente
la preservación de las muestras en unos dispositivos. Ese dispositivo se llama Fixbox y fue producido por una empresa española, con lo cual incluso hubo no solamente la ciencia española que nosotros aportamos, sino también desarrollo tecnológico español al servicio de esto. La nave Dragon finalmente amerizó, fue izada a un barco y finalmente fuimos a California, al centro Ames de la NASA, a recoger las muestras, a prepararlas de manera que pudieran luego posteriormente ser trasladadas a nuestro laboratorio de Madrid y analizadas. Esas son las plantas que han crecido en el espacio, en las cajas, en las cámaras de cultivo. Es interesante ver cómo con luz blanca las plantas aparecen perfectamente orientadas, con luz blanca pero sin gravedad los tallos aparecen orientados pero las raíces se desorientan, y con luz roja aparece un nuevo fototropismo de la raíz, que es uno de los descubrimientos nuevos que se ha realizado en este experimento. La expresión génica, hemos visto que efectivamente la luz es efectivamente un medio de sustituir a la gravedad como medio de adaptación de las plantas. Este es un resultado de un experimento de expresión génica en el que se demuestra que el patrón de expresión génica se restaura tras la radiación con luz a patrones similares a los de los controles terrestres. Y este es un resultado muy interesante que muestra que a gravedad de Marte, que la hemos conseguido artificialmente en la estación espacial mediante una centrífuga que rota, es decir, la estación espacial está en gravedad cero, rota la centrífuga, nos simula la gravedad de Marte y hemos visto que el comportamiento, que la orientación de las plántulas con la gravedad marciana es similar a la orientación de las plantas con la gravedad terrestre, mientras que en condiciones de microgravedad aquí encontramos un verdadero caos de orientación, de manera que aquello de las patatas, de sembrar las patatas en Marte que se veía en la película, puede efectivamente llegar a ser una realidad. Y este es el equipo mío de Madrid, este es el colega norteamericano, este es un equipo francés que colabora con nosotros, y el agradecimiento final a a las agencias espaciales que han hecho posible estos trabajos, y evidentemente a todos ustedes por su amable atención. Gracias.